Tal chicos? Vamos a continuar con nuestra clase de planeación estratégica y bueno, ahora sí ya, perdón, entrando en tema, vamos a ver lo que es ya de lleno la planeación estratégica y los elementos que la componen como tal, ya una vez que ya hicimos la introducción a la planeación y que era muy necesaria para poder seguir al siguiente tema, que era básicamente lo que era planeación estratégica, ¿sí? Bueno, para este caso vamos a iniciar con lo que es el análisis externo y un poquito de historia, ¿sí? Bueno, dentro del desarrollo histórico tenemos que el arte del general, son las habilidades psicológicas y el carácter que asumía el papel asignado en cuanto a los aspectos de guerra. Ya habíamos comentado que en este sentido nació la planeación estratégica, ¿sí? Por ejemplo, en la época de Pericles, de 450 años antes de la era común, vino a explicar habilidades administrativas como la administración, la oratoria, el poder, etcétera. Y ya en tiempos de Alejandro de Macedonia, en el año 330 antes de la era común, el término hacía referencia a la habilidad para aplicar la fuerza, vencer al enemigo y crear un sistema unificado de gobierno. Entonces, desde entonces ya teníamos rasgos de la evolución de lo que era la planeación estratégica, ¿sí? Pasando en otro aspecto, posteriormente la estrategia era designada normalmente el conjunto de actividades relacionadas como el transporte de abastecimientos y el alojamiento de tropas, que era muy importante, ¿no?, para el éxito. Después, en la Segunda Guerra Mundial, varios términos y técnicas pertenecientes a las operaciones militares fueron adoptadas a la administración y la estrategia y se identificó con las actividades de abastecimiento y distribución de productos y o servicios. ¿Sí? Bueno, entonces de esta manera es como ha avanzado un poco para dar un breve enfoque histórico. Ya les había dado también yo en la introducción a la planeación un ejemplo también, ¿no? De cómo los escoceses se defendían de los ingleses en un esfuerzo por proteger su país, ¿sí? De los intentos de colonización ingleses que después, pues bueno, tuvieron éxito, ¿sí? Bueno, avanzando y llegando a lo que es el concepto de planeación estratégica que maneja este autor, que en este caso es Steiner, nos dice que la planeación estratégica es el proceso de decidir sobre los objetivos de la organización, sobre los recursos usados para lograr estos objetivos y sobre las políticas que gobiernan la adquisición, uso y disposición de estos recursos, ¿sí? Como podrán ver, es muy parecida a la definición de Steiner contra la que vimos de Conce O'Donnell y Weyrich, porque nos dice lo siguiente: es el proceso de decidir sobre los objetivos, ¿sí? O sea, tenemos que tomar decisiones sobre objetivos, ¿sí? De la organización en general, ¿sí? De los recursos usados para lograr esos objetivos, una cosa que también veíamos, ¿sí? ¿Qué cosas tenemos que definir como tal? Y sobre las políticas que gobiernan la adquisición y uso de disposición de estos recursos. Entonces, como pueden observar, es muy común ver nosotros, ver nosotros cómo esta definición, pues sí varía en algunos aspectos. La que sí les voy a pedir que tomen más en cuenta es la que vimos en la introducción a la planeación, porque es la más completa, ¿no? Por ejemplo, aquí no vemos los aspectos de planeación a largo plazo, las actividades, y sí las vemos en el desglose de esta misma, de este autor, pero no tan integrados en este concepto. Pero bueno, la idea es que entendamos, ¿sí?, que la planeación parte del cumplimiento
los objetivos organizacionales o empresariales, ¿sí? Y el correcto uso de los recursos para lograrlos. Entonces, de eso se trata, pues la estrategia es básicamente un elemento de apoyo para lograr los objetivos, ¿sí? No perdamos ese elemento que nos ayudará bastante a entender de lo que se trata este concepto, ¿sí? Entonces, continuando con lo que es la planeación estratégica, pues es única ya que se determina con base en la naturaleza del producto, ¿sí? El tipo de empresa y la rama industrial a la cual pertenece la empresa en cuestión, ¿de acuerdo? La utilidad reside en que proporciona cursos alternativos de acción, resultado de estudios efectuando tanto en la empresa misma como en el medio en el que circunscribe. Por eso habíamos estudiado una herramienta como es el análisis FODA. Estamos sin esta herramienta, pues bueno, no podemos entender lo que es el ambiente externo de la empresa donde se desenvuelve y así como el ambiente interno, ¿sí? Para conocer sus fortalezas y debilidades, por ejemplo. Entonces, muchachos, de eso se trata la planeación estratégica y es una herramienta muy, muy útil en las empresas y las empresas más exitosas todas llevan a cabo su planeación estratégica. No hay una sola empresa que sea grande, exitosa, que no se guíe por planeación estratégica. Ustedes podrán nombrar un sinfín y como veremos más adelante, no muchas aplican su planeación estratégica. Muchos dicen que no tiene sentido, que mejor las cosas como vayan saliendo, ¿no? Conozco gente que defiende esa actitud, pero bueno, hay quienes definitivamente defendemos la planeación estratégica como algo muy vital, ¿sí? Ok, pasando al siguiente tema es el de los objetivos. Bueno, los objetivos de la planeación estratégica son los siguientes. Primero, tenemos que el primer objetivo es moldear y remoldear el negocio en el que estamos, ¿sí? Así como los productos y servicios que se ofrecen de manera que se combinen para reducir se combinen para producir en un desarrollo y utilidades satisfactorias. Entonces, lo primero que nada, lo que buscamos en la planeación estratégica es hacer que el negocio se adapte, ¿no? A la necesidad de lograr los objetivos y de que la empresa entiende que su razón, tiene una razón de ser y es el crecimiento, ¿no? Es lograr cosas importantes para permanecer y ser competitivos. Entonces, por eso dice al final, de manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorias. O sea, queremos mantenernos productivos, en constante crecimiento y dando a ganar a la empresa, a los dueños, a los accionistas y todos los que participen dentro de ella. En segundo aspecto tenemos la siguiente definición. El segundo punto de los objetivos es determinar y llevar a cabo acciones de cambio a partir de lo que es una organización en el presente y lo que debe ser en el futuro. Bueno, como lo vieron, la definición corta no definía el largo plazo, pero como aquí ya estamos viendo los objetivos dentro de la planeación estratégica y si lo dice, ¿no? Determinar y llevar a cabo acciones, que tampoco lo tenía la otra definición, llevar a cabo acciones de cambio a partir de lo que la organización, de lo que es una organización en el presente y lo que deberá ser en el futuro. O sea, es a largo plazo, siempre la planeación estratégica, ¿no? Y se llevan acciones. Entonces, como ya ven, estos son los dos objetivos que trata de lograr la planeación estratégica. Y bueno, por ejemplo, este año para muchas empresas truncó totalmente su planeación estratégica, a otros se las impulsó. Por ejemplo, la empresa en la que vamos a hacer nuestro estudio de caso práctico para la unidad, todos van a ver que si le echan un ojo a los ingresos, a las utilidades, al crecimiento de sus acciones, pues se catapultó enormemente porque la pandemia favoreció a esta empresa. Entonces tendremos muchísimas otras a las que los afectó
poco o mucho. Y este va a ser un caso muy exitoso en relación a lo que fue el efecto pandemia, ¿sale? En este caso veremos eh, una empresa de mensajería, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a estudiar lo que son las características, ¿sí? La número uno, característica número uno es el horizonte temporal, ¿sí? El horizonte temporal describe actividades que comprenden un determinado periodo de tiempo en relación con el que se tarda en implementar la estrategia, el que tarda en observar su impacto. Entonces, primeramente, ya habíamos comentado la planeación y establecer objetivos se requiere tiempo, ¿sí? Describir actividades que comprenden un determinado periodo de tiempo es lo que nos dice esta definición, ¿no? Y pues es que las cosas, como ya lo hemos visto, las cosas buenas tardan pues en dar fruto, ¿no? O sea, cualquiera de ustedes que quiera poner una fruta en un árbol, no, más bien que quiera tener una fruta de un árbol, no puede plantar el árbol y esperar que al día siguiente esté la fruta, no, no se puede, ¿no? Entonces las cosas buenas llevan siempre tiempo y la planeación estratégica es de planear, esperar y tener mucha paciencia, ¿sí? Y trabajar para que las cosas se den sobre todo. Entonces, lo que buscamos es nosotros determinar, o sea, o plantear un tiempo en el que se logre obtener o observar un impacto, como lo dice este primer aspecto. Sí, entonces, ojo con eso, muchachos. Yo sé que muchas veces no es de una costumbre cultural en nuestra sociedad el tener la paciencia para lograr cosas buenas. Entonces, como ya les decía anteriormente, ustedes están estudiando una carrera y pues no la van a lograr de la noche a la mañana y van a tener que hacer muchas actividades porque no se les va a dar de por sí como solo, ¿no? Entonces, pasando al segundo aspecto, que es el impacto, la segunda característica, el impacto, nos comenta el autor, dice, pese a las consecuencias de seguir una estrategia determinada, tal vez no se hagan evidentes durante un determinado horizonte temporal. Su resultado final será lo importante. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que hay un trayecto, ¿no? En el que la empresa va avanzando, va presentándose dificultades, se va adaptando, va reajustando, va actualizando, va mejorando sus aspectos y en este sentido, pues logra, este, pues lograr ese impacto final, ¿no? En los aspectos que más nos interesan. ¿Sí? Como son, ¿no? La obtención de utilidades principalmente, y para la obtención de utilidades tenemos que lograr muchísimas cosas antes, ¿no? Como son, incrementar el volumen de ventas, lograr, la producción de nuestros productos con ciertas especificaciones de calidad, ¿sí? De entregas a tiempo, etcétera. Entonces, esa es la segunda característica. Pasemos, pues, entonces a la tercera característica, que es la de concentración de esfuerzos, ¿sí? Dentro de la concentración de esfuerzos, el autor nos indica que al implantar una estrategia suele requerir concentrar la actividad, esfuerzo o atención en un número reducido de fines. Al centrarse en las actividades elegidas, se disminuye implícitamente los recursos disponibles para otras actividades. Entonces, obviamente nosotros en una empresa queremos hacer muchas cosas y a cada cosa le queremos dar una importancia determinada, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que los esfuerzos se concentran y se deja de lado lo que no es tan importante. Los programas que no van a ayudar a lograr el objetivo supremo, que es la competitividad de la empresa, la productividad, que a fin de cuentas va a dar en la creación de valor, todas esas cosas se van a ir quitando las que no sean importantes, ¿no? Y se va a ir categorizando las que sean de ayuda, por ejemplo, beneficencia, pues bueno, esas serán parte importante tal vez para la empresa
pero no tendrán como todo el ¿cómo se llama? La atención, ¿verdad? La creación de un ambiente sano para la empresa, pues seguramente va a llevar mucho presupuesto, tal vez mucho o poco, no sé, pero no va a ser el fin, ¿verdad? Sino que la empresa va a querer que la gente esté motivada, pero no se va a poner a hacer fiestas cada fin de semana para tener el mejor ambiente laboral, no. Seguramente escogerán las fechas más importantes, ¿verdad? Pero lo ideal va a ser siempre estar enfocados en la creación de valor y que la gente, pues no esté dispersa en muchas actividades, ¿sí? Pasando al siguiente punto, veremos que es la característica número 4 es patrón de decisiones, ¿sí? Dentro de las patrones de decisiones, el autor nos indica que la mayor parte de las estrategias exigen que ciertos tipos de decisiones han de apoyarse unas en otras y sean tomadas con el tiempo, permitiendo esto que se siga un patrón uniforme. ¿Sí, muchachos? Bueno, entonces lo que nos quiere decir esto es lo siguiente. Sí, lo que les decía es, básicamente, son importantes la toma de decisiones, ¿sí? Para eso ya vimos en la introducción a la planeación que tenemos reglas, tenemos políticas y, bueno, sobre todo que tenemos una misión en la cual basamos nuestras decisiones y una visión de lo que queremos lograr. Primeramente, partimos de lo que es nuestro propósito, qué hacemos muy bien. Y ese propósito o misión generalmente dice que una de sus cosas principales es la creación de valor, ¿no? Entonces, tomamos esa misión, esa visión para definir qué es lo importante para la empresa y tomamos unas decisiones que, como dice aquí, son apoyadas unas en otras, ¿sí? Y dice al final, y sean tomadas con el tiempo, permitiendo que éstas sigan un patrón uniforme. Por eso las políticas y las reglas siempre son importantes en todas organizaciones, para que sepan a adecuarlas y escoger debidamente todas sus decisiones en base a sus reglas y políticas. Bueno, continuamos con el punto o con la característica número 5 y tenemos que la característica número 5 son la capacidad de penetración. ¿Sí? La capacidad de penetración nos dice el autor que es la capacidad de congruencia de las estrategias que requiere para que todos los niveles de la organización actúen casi indistintamente en forma que refuercen la estrategia. Entonces, toda la empresa debe estar enfocada en esa estrategia y no puede estar este, como cada quien por su lado, sino que todos van apuntando hacia la misma estrategia para lograr mejores resultados. ¿Sí? De eso se trata la capacidad de penetración. ¿Sí? Por eso nos dice al principio, ¿verdad? La capacidad de congruencia de las estrategias, ¿verdad? Que requieren para todos los niveles que todos los niveles de la organización actúan, ¿verdad? De esta forma tan indistintamente. Bueno, entonces, quiere decir esto también que no podemos nosotros tener como que un departamento que pues vaya en busca de sus propios objetivos o que diga, ok, es que es muy importante nada más esto, como por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente, todos le daban demasiada importancia al Six Sigma. Y el Six Sigma solamente era una herramienta para lograr este objetivo que era el supremo, ¿sí? El de lograr utilidades. No, Jack Welch no le dio más importancia a un elemento que a otros. Para él no fue más importante, por ejemplo, el Six Sigma que el incremento de la facturación, por ejemplo. O no fue más importante el liderazgo que el Six Sigma, por ejemplo. A este nivel, chicos, la, las decisiones y las personas eh, piensan a un nivel estratégico y toman en cuenta los aspectos más importantes. No nada más se ven por el que a ellos les interesa más o porque él domina, no, a un nivel a un nivel gerencial o ya de dominio de estrategia, tienes que ver todas las áreas y ver cuál se está quedando atrás para ponerlas a tono.
¿sí? Entonces, pasamos al último punto, que es el número 6, la característica número 6 de pensamiento de tablero. Bueno, y esto seguramente les trae a colación lo que es un ajedrez, ¿sí? ¿Y por qué? Por lo que nos dice este aspecto, ¿no? Esta característica, más bien dicho. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice el autor? Más bien, el pensamiento de tablero se deben observar todas las piezas y jugadas para considerar todas las implicaciones. Por eso el término viene de guerra, ¿no? De, de la estrategia que se utiliza para mover a las tropas, para la logística, para ganar territorios, para conquistar metas, etcétera, ¿no? Se deben observar todas las piezas y jugadas para considerar todas las implicaciones. Entonces, todos los movimientos son importantes, todos los elementos son importantes porque ya habíamos dicho en la etapa de organización, no tenemos ni un solo puesto que no ayude al logro de los objetivos. Si hay un solo puesto que no es congruente y no está enfocado a lograr el objetivo supremo de la planación, ese puesto debe ser eliminado porque quiere decir que no está generando valor y no tiene ningún sentido. Estamos, por tal motivo, debemos enfocar todos nuestros esfuerzos, todas las piezas y todas las jugadas para que creen valor y ayuden a lograr los objetivos de las empresas. Del objetivo que ustedes hayan decidido, que es importante. Como habíamos dicho, puede ser que el- la empresa sea lucrativa o no lucrativa, pero deberá tener un objetivo supremo. ¿Sí? Entonces, ya para terminar esta clase, vamos a ver lo que son las barreras para aplicar la estrategia. Entonces, tenemos los siguientes elementos dentro de las barreras para aplicar la estrategia. Fíjense, menos del 10% de las organizaciones cumplen su estrategia. ¿Sí? Es una situación pues muy complicada, ¿no? Porque realmente es muy poca la cantidad de, pues de empresas, ¿no? O sea, el 10% es muy poco, ¿no? De empresas que cumplen su estrategia. ¿Cuántas tendrán su planeación estratégica? Pues también quiere decir que a lo mejor no muchas, ¿verdad? A lo mejor lo tiene el 50%, más o menos, no sé. Pero el problema aquí es cuántas la cumplen, cuántos se guían por eso, ¿no? El darle formalidad a una empresa con una planeación estratégica ya de por sí es un logro porque nos da toda una disciplina de administración, ¿sí? Que pues es un elemento básico del de administrar, ¿no? O sea, no puede haber un éxito nada más de hacer las cosas así. O sea, yo conozco y tengo uno de mis entrenadores, uno de mis coaches que dice, ok, yo digo que las cosas vas avanzando y vas planeando y vas construyendo, etcétera. Pero a él no le gusta mucho planear a largo plazo. Más sin embargo, de repente sí comentan de la misión y esas cosas y es donde no entiendo la congruencia, ¿sale? Y tenemos otro aspecto aquí, que son las barreras para la ejecución de la estrategia. Vamos a ver que estas barreras se dividen en 4. Barreras de visión, barreras de gente, barrera gerencial y barrera de recursos. ¿Sí? La barrera de visión dice que solo el 5% del personal entiende la estrategia. Imagínense. Sí, o sea, no saben qué es lo que tienen que aplicar ellos. ¿A qué se refiere la estrategia? O sea, no le sabe explicar su líder o su supervisor o el jefe que tenga a continuación. Solo el 5% del personal entiende la estrategia. Entonces, fíjense cómo está mal redactada la visión, cómo no se sabe bajar. Y para eso es la visión, o la visión es un aspecto que todos ven, o sea, es para, la visión nos ayuda a que todos entiendan, a no tener que estar pegando la planeación estratégica ahí en un pizarrón o tenerlo público en una red social o en la web de la empresa, ¿no? La visión es la encargada de publicar esa planeación estratégica, ¿sí? Siguiente barrera, la barrera del gerente. Entonces aquí el autor nos señala que solo 25% de los gerentes
tiene iniciativas ligadas a la estrategia. Imagínense, o sea, muchos de sus trabajos lo están haciendo por fuera de la planeación estratégica, o sea, que pierden mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo en hacer cosas que no le van a ayudar a lograr su objetivo o que es lograr ganar más dinero para la empresa. Y eso pues es muy triste, ¿sí? Solo 25% de los gerentes tienen iniciativas ligadas a las estrategias. Entonces, por eso vemos que las empresas que son exitosas se hacen más exitosas, porque son las que son empresas estratégicas y las otras pues andan dispersas, ¿no? ¿Sí? Siguiente barrera, que es la barrera este, gerencial, ¿no? La barrera gerencial nos dice que el 85% de los equipos gerenciales invierten menos de una hora en la estrategia. O sea, imagínense una hora al día en la estrategia, o menos de una hora, media hora tal vez pueden ser 50 minutos o 15, no sé, pero son menos, ¿no? Entonces, esto es una barrera que impide a los gerentes desarrollar la estrategia y ser más competitivos. ¿Por qué? Porque no están respetando lo que ellos están estableciendo, lo que ellos están poniendo como un sueño o como un reto a cumplir dentro de 1 año a 5 años, ¿no? Ellos están dándole prioridad a lo urgente y no a lo importante, como dice el dicho comúnmente, ¿sí? Por último, tenemos la barrera de los recursos. Y aquí el autor nos dice que 60% de las organizaciones no ligan el presupuesto a la estrategia. Como ven, ¿sí? 60% de las organizaciones no ligan el presupuesto a la estrategia. Entonces, al no tener, pues es uno de los puntos más importantes. El presupuesto nos ayuda a entender exactamente qué queremos lograr también, qué recursos vamos a designar, el dinero, los objetivos tal cual que se van a lograr y cuándo se van a lograr también. Entonces, vean cómo está en nuestra sociedad tan malentendido, tan devaluado que está el concepto de planeación estratégica y por qué, luego nos decimos por qué empresas de otros países que llegan aquí tienen éxito. ¿Por qué? Porque ellos sí vienen con una filosofía empresarial, ¿no? Ellos sí vienen con una planeación estratégica, ellos sí vienen con metas bien definidos, ellos sí vienen a lograr el liderazgo. Entonces, en la medida que las empresas se toman en serio la planeación estratégica, es la medida que esas empresas van creciendo. Por ejemplo, yo recuerdo, y este es un ejemplo que uso mucho, uno de mis primeros trabajos saliendo de la universidad fue trabajar en Domino's Pizza. Me tocó trabajar en la administración de Domino's Pizza y yo recuerdo mucho esta empresa, cómo luchó para entrar en el mercado, cómo batalló. Fue mucho su batalla por lograr posicionarse en el mercado, por lograr participación de mercado. Y pues su competencia era muy nativa, ¿no? O sea, su competencia era lo tradicional aquí, los tacos, las flautas, los tamales, las tortas, las hamburguesas también, obviamente, desde siempre han tenido mucho éxito. Y, Y las pizzas no, o sea, yo recuerdo en aquellos años que estaba Domino's Pizza, les estoy hablando de 1998, 99, no quiero echar mentiras, que estaba entrando en la ciudad Domino's Pizza. Había nada más una pizzería, una que se llamaba Patros, y esa pizzería pues era muy tradicional. Recuerdo cuando mi papá nos llevaba a esa pizzería era porque pues acababa de cobrar o era fin de semana. Situaciones por el estilo, pero no era como que nos llevaba siempre a la pizza, ¿no? O sea, era como que algo de vez en cuando, pocas veces, pero no era común ir a la pizza, ¿no? No era nada común, de hecho. Lo que sí era común eran todos los demás cosas que ya les platiqué. Entonces, fue una empresa que batalló bastante, fue una empresa que se las vio muy mal, pero su estrategia la tenían bien definida, su visión estaba bien definida, su misión estaba bien definida y era tener éxito aquí en el país y lo lograron teniendo. Tan así que ahora vean ustedes el escenario que está planteado, ¿no? O sea, ahorita yo quiero comprar
ir a una cenaduría, comprar flautas, por ejemplo, gordas doradas o taquitos o pozole, y ya es más fácil para mí conseguir una pizza para cenar o para comer, o incluso hasta para desayunar, que conseguir comida de cenaduría típica mexicana. Ya es más fácil conseguir la pizza. Entonces, vean cómo estas empresas, o sea, llegan con una visión bien clara y no se mueven hasta que la consiguen. Y ahorita vean toda la competencia que se vino a partir del éxito o de cómo conquistó un mercado Domino's Pizza. Vean, está el caso, por ejemplo, de Little Caesars, ¿no? La gente que sigue haciendo fila con todo y la pandemia, no le interesa a la gente, ¿no? Pero bueno, fue la visión de alguien, ¿sí? Domino's Pizza abrió el mercado, tiene la mayor participación de mercado, llega alguien más a hacerle competencia en otro segmento, pero ellos siguen siendo todavía los líderes, tengo entendido, ¿no? Entonces, vean de lo que se trata la estrategia, ¿no? Y cómo estas personas entendieron, tuvieron la paciencia y ellos veían ese futuro, ¿sí? Veían el largo plazo y veían cómo tomándose las cosas con seriedad, invirtiéndole tiempo, dinero, esfuerzo, lo iban a lograr. Vean, ahí está Domino's Pizza. No se va a ir a ningún lado en mucho tiempo. Ahí va a seguir. Van a llegar muchas otras personas y vean ustedes cuando un pariente de ustedes o un conocido, un amigo o alguien pone un negocio, en muchos de los casos lo van a quitar al mes, a los 3 meses o al año, porque no están teniendo esa visión, no tienen ese convencimiento, porque no tienen una estrategia bien definida, no tienen una estrategia ya hecha a largo plazo, ni tienen ni misión ni visión. Bueno, chicos, entonces mañana vemos una práctica de lo que estamos platicando y les agradezco su atención. Cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta pronto.